Amados hermanos, Dios les bendiga esta noche. Hoy es día martes 6 de enero del año 2026. Ya entramos al 2026. Ya definitivamente creemos que este va a ser un año de muchas sorpresas. Creo que va a ser un año de muchas batallas espirituales. Creo que va a ser un año de cosas preciosas en Dios. Creo que va a ser un año de muchos corazones consagrándose al Señor, pero que lamentablemente también muchos apartándose, enfriándose y hasta apostatando, porque recordemos que la venida del anticristo, dice la Escritura, que va a ser en medio de mucha apostasía, y que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de perdición. Creo que nosotros estamos en buenas manos, gracias a Dios. Estamos también en un buen tiempo, definitivamente un buen tiempo. Creo que estamos en el tiempo propicio. Estamos en el tiempo de su buena voluntad, en donde tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. Creo que muchas cosas se están moviendo a nivel mundial. La mano de Dios está definitivamente en medio de todo ello, porque nada puede hacer el hombre si no le es dado de arriba. Todo lo que hemos venido viendo en todo lo que se está manifestando, todas las batallas que Israel ha estado peleando contra las naciones alrededor, porque la Escritura habla acerca de las naciones alrededor de Israel. Esa es la preparación del escenario para la apertura del cuarto sello. Si hay una persecución para Israel, definitivamente lo hay también para la iglesia. Entonces la apertura del quinto sello es también parte de la profecía. Ahorita, con todo lo que está sucediendo en Irán, que se ha revelado el pueblo para con el gobierno, yo lo que veo ahí es algo muy, muy turbio, muy astutamente están provocando todo ello para que Irán pueda establecer una relación cercana con Estados Unidos, haciéndole creer que ya no son enemigos, porque ya no está el gobierno que ahorita prácticamente dicen está huyendo. Pero lo que quieren es que Trump desista de pelear contra Irán. Irán se vuelva en cierta manera amigo de Israel y de Estados Unidos. Hay muchas cosas que quisiéramos hablar tocante a ese asunto. No es el tema para esta noche. Yo quisiera traerles a ustedes una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Lucas 1:5 dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero, dice verso 8, aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo.
para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó. El temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará, dice, volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. El Señor bendiga su palabra. Una palabra, repito, nacía directamente del corazón de nuestro buen Dios. Decía que muchas cosas están aconteciendo en el mundo. Muchas cosas. Algunas se ven buenas. Por ejemplo, de 70 y tantas vacunas que había establecido la FDA y la Organización Mundial de la Salud para inyectar a todos los niños, 70 y tantas vacunas. Hoy el presidente Trump, junto con el comisionado que se encarga de verificar todo lo que se aprueba en cuanto a alimentos y vacunas, se dio la noticia de que fue reducida esa cantidad a 11 vacunas solamente. Es una buena noticia. 77 vacunas es porque es experimentar con todos los niños y en cierta manera destruir la salud de los niños desde muy pequeños, porque el sistema sabe que atacando la salud, por ejemplo, el COVID, la vacuna contra el COVID, supuestamente, ¿verdad? El COVID provocó en la gente ataques cardíacos, Alzheimer, pérdida de la memoria, inflamación en el cerebro, etcétera, etcétera. Sumado a ello, esterilidad en las mujeres, que muchas embarazadas abortaban, porque usted sabe que todo era con el propósito de poder disminuir la población, reducir la población en número. Tocante a las vacunas, se me hace algo bueno, pero me comentaba a mi esposa, me decía, pero ¿por cuánto tiempo? Porque pues Trump nomás va a durar 3 años más. ¿Qué va a suceder con todo ello? Aparte de ello, se espera un colapso mundial de la economía, porque tiene que suceder así definitivamente. No hay nadie que pueda arreglar la economía mundial, sino puede estabilizarla de alguna manera, quizá trayéndola a una igualdad cuando se trata de establecer un nuevo orden mundial. No hay hombre que vaya a arreglar la economía, pero sí hay quien pueda estabilizarla un poco, y ese va a ser el anticristo. Y claro, están trabajando por un lado la identificación digital, por otro lado el Bitcoin, la moneda prácticamente no va a ser una moneda virtual. Están trabajando con todo lo que tiene que ver eliminar a todos aquellos que hablan en contra de la verdad. La censura está al pie del día. Hay quienes están tratando de arreglar un poco todo ello, pero como es profecía, es profético, es imposible que lo logren. Entiendo que detrás de todo ello está nuestro amado Señor, quien el hombre, como repito, no puede hacer nada si no les dado de arriba. La invasión de los musulmanes,
ataque al cristianismo, la quema de iglesias, la muerte de cristianos, en fin, muchas cosas están pasando. Si los que están en eminencia, por usar ese término, que tienen el poder para poder frenar eso, como es el presidente Trump, no lo dejan porque de alguna manera se lo están arrastrando. Algunos que se están oponiendo, como Víctor Orbán de Hungría, totalmente un cristiano al 100%. Por otro lado, vemos a Vladimir Putin, no está corriendo conforme a la corriente de un nuevo orden mundial. Entonces hay algunos gobiernos que de alguna manera se están resistiendo, pero al final de cuentas se van a doblegar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está siendo tomado. Hay un gobierno en las sombras que está moviendo todos los hilos del mundo. Pero nosotros al ver todo ello, lo único que podemos hacer es consagrarnos. Saber que el Señor, el bendito Señor, nos plantó en este tiempo con propósitos y que debemos de centrar nuestro corazón para trabajar para el reino de Dios. Creo que al final de cuentas se van a acabar las denominaciones. Creo que hay hombres que están trabajando al 100%, que ni siquiera son conocidos, no tienen un título de apóstol, profeta, evangelista o maestro, pero están trabajando al 100% y están a todo lo que dan. Gente, mujeres, hombres predicando en las calles, porque la iglesia de Cristo comenzó en la calle y va a terminar en la calle. Las estructuras denominacionales se van a terminar definitivamente. Ahorita en este tiempo, si alguien quiere hacer su reinito y trabajar para su reinito, pues, ¿qué será? Le funcionará por poco tiempo, pero después la iglesia de Cristo sigue siendo la iglesia de Cristo. No es propiedad de una denominación, no es propiedad de un ministerio. Los ministerios no son propiedad de un ministerio apostólico. Claro, la Escritura nos enseña que hay que caminar en un orden, pero al final de cuentas la iglesia va a parar en la calle, y creo que bajo una visitación preciosa del Espíritu. Yo quiero, hermano, que nosotros podamos entender que en medio de todas las cosas que estamos viendo, lo único que nosotros podemos hacer es consagrarnos a Dios, consagrarnos al Señor. Consagrarnos no necesariamente implica dejar los vicios. Es parte, sí, pero consagrarse a Dios es apartarse para Dios. Apartarse para Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo. El tema de esta noche, a la luz del pasaje que leímos, es los privilegios de los consagrados. De los consagrados. Nace este tema, este mensaje, por las palabras del ángel a Zacarías cuando le dice: no temas, tu petición ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto nos permite entender que llenura del Espíritu no es hablar en lenguas necesariamente. Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Fueron llenos, claro, pero llenura del Espíritu significa manifestar los frutos del Espíritu. Juan nunca habló lenguas y sin embargo estaba lleno del Espíritu. Bueno, ese es otro tema.
Una de las primeras cosas que yo miraba aquí y creo, hermano, que tenemos una tarea muy importante, en cierta manera bastante difícil porque vamos en contra de todas las corrientes. Ir en contra de todas las corrientes, estamos hablando de costumbres babilónicas, fiestas babilónicas, estamos hablando de modas egipcias y estamos hablando de perversiones sodomitas, que de alguna manera han invadido ya un sector de la iglesia en donde ya van siendo arrastrados por las fiestas paganas babilónicas, las modas egipcias y las torceduras sodomitas, LGTBQ, etc. Y creo que siempre Dios ha tenido un remanente, no solamente a nivel ministerios, sino a nivel pueblo también. Y hay una tarea que hacer que nos corresponde a nosotros como ministros primeramente y como pueblo, porque también el pueblo participa. Recordemos que aun cuando Dios estableció ministerios, también el Espíritu Santo reparte dones, como dice Corintios, según su deseo. Él reparte dones y tanto el ministro como el pueblo usado con los dones dice que es para edificación del cuerpo de Cristo. Ya con esto podemos entender que una congregación en donde los dones no se mueven, esta falta. Por eso el ministro debe de enseñar de la importancia de que los dones se muevan. Pero claro, debemos nosotros también de entender que para que los dones se muevan debe de haber un pueblo, aunque no todos lamentablemente, pero debe de haber vasos consagrados de parte de Dios. Prácticamente ese es el tema, porque recuérdese que si Dios va a habilitar un ministerio, lo hace del lugar santísimo, hacia afuera. Exactamente así como fue edificado el tabernáculo de Moisés, primero el lugar santísimo, luego el lugar santo y luego el atrio. Entonces, Dios está en la mejor disposición de usar a su pueblo, pero también tenemos que entender ciertas cosas. Para comenzar, esta historia nos relata que Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada, no tenían hijos, dice, ambos eran justos delante de Dios, pero me llamó la atención, dice que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. La promesa que le dieron a Zacarías en el lugar santo, porque fue en el lugar santo donde cuando él entra a ofrecer el incienso por turno, en el lugar santo se le aparece el ángel y ahí le da la promesa que su petición había sido contestada y que Elizabeth iba a dar a luz un hijo. Le dio el nombre del hijo, Juan, y el bautista, porque era el que bautizaba, pero él solamente le dijo Juan. Y me imagino que el pueblo lo bautizó como Juan el Bautista porque era el que bautizaba. Y le dio una comisión: él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Cuando Zacarías tiene esta experiencia, era una pareja de edad avanzada, pero él ejercía el sacerdocio, se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Era una pareja consagrada a Dios, a pesar de que no tenían hijos, a pesar de que probablemente recibían burlas indirectas de los otros sacerdotes que también funcionaban y que tenían su turno para entrar a ofrecer el incienso. Sin embargo, ellos se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor.
El hijo que Dios les prometió y les dio, él mismo les dice que iba a ser grande delante del Señor por medio del ángel, que no iba a beber vino ni licor, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Prácticamente está hablando de un nazareo, un nazareato. Porque en el Antiguo Testamento, cuando alguien, una mujer, un hombre, hacía un voto al Señor de consagración, era un nazareato. Y entonces una de las leyes del nazareno, del nazareato, del consagrado, era que no iba a beber vino ni licor ni comer nada inmundo. Entonces cuando el ángel le da la promesa de la respuesta de parte de Dios a Zacarías en el lugar santo, le dice que el hijo que iba a nacer de Elizabeth, su mujer, iba a ser un hombre grande delante del Señor, que no iba a beber vino ni licor, iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Implica que Juan el Bautista era un consagrado a Dios, iba a ser un consagrado, un nazareo consagrado a Dios. Esto a mí me permite entender cómo es que Dios escoge a Zacarías y a Elizabeth para que ellos fueran, tanto Zacarías, que fue el que engendró, y Elizabeth, que fue la que concibió, dar a luz a uno de los más grandes profetas. Nos permite entender que la consagración, escuche esto, la consagración a Dios, el apartarse para Dios, abre la puerta a privilegios en Dios. O sea, Dios, algunos dicen, Dios puede usar hasta las mulas, como la mula de Balaán, ¿verdad? Puede usar los gusanitos, puede usar los peces, como el caso de Jonás, el gusanito, como el caso de Jonás, el asnito donde el Señor se montó. Y sí, Dios puede usar, definitivamente. Dios puede usar. Pero quiero recordarle que hay gente que Dios escoge para funciones, para responsabilidades y para comisiones de mucho peso. Y eso, hermano, nos permite entender que al ver la forma en que se conducía Zacarías y Elizabeth, a pesar de su edad avanzada, se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Dios los escoge para ser portadores de un hombre, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. La congregación, la consagración abre la puerta a privilegios en Dios. Privilegios en Dios. Yo creo que Dios puede usar a quien sea, hermano, y creo que para salvar una alma, Dios usa a quien sea. Y conocí una mujer que era bien chaparrita, bien chaparrita. Era media bruja la señora, y siempre que era evangelizada nunca quería nada. No quería nada con Dios. Un día en su casa, cuenta ella, se le apareció una rata tan grande que pensó que esa rata la iba a matar cuando se le puso de manera que se le iba a tirar, se le iba a aventar encima. En ese momento la señora aceptó a Jesús, porque ya le venían hablando de tiempo atrás. Entonces yo creo, hermano, que para alcanzar a la gente, Dios usa a quien tenga que usar, o lo que tenga que usar. Pero para edificar al pueblo, para que el pueblo se vuelva de todo corazón a Dios, es otro asunto. Recordemos que a David no le permitieron edificarle templo al Señor porque Natán le dijo, tú has derramado mucha sangre. Entonces tuvo que aparecer Salomón, que significa pacífico, su nombre significa pacífico,
para edificarle templo al Señor. Entonces yo pienso que en Dios hay responsabilidades y hay privilegios de mucho peso, de mucho peso. Y en el caso de Zacarías y Elizabeth, que prácticamente fueron los portadores fueron los vasos que Dios usó para introducir a la tierra a Juan el Bautista. Pero era una pareja de consagrados, aparte de que el que iba a nacer del vientre de Elizabeth iba a ser un consagrado, un nazareo al Señor. Entonces, a la luz de estos dos primeros versos, nos damos cuenta que la consagración abre puerta a los privilegios en Dios. El tema de esta noche es los privilegios de los consagrados. Los privilegios de los consagrados. Porque como decía mi pastor, yo prefiero que Dios me hable a través de un consagrado a que me hable a través de una mula, ¿verdad? Que me hable a través de un consagrado a que me hable a través de un pez o de un gusano, ¿no? Claro, hay mensajes ahí también, pero como decía mi pastor, yo prefiero que me hable a través de una persona que está consagrada a Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que esa pareja era consagrada al Señor. No tenían hecho un voto de nazareato, pero se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Dice que no tenían hijos, el verso 7, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, estos dos versos también nos permiten entender que el servicio activo de aquella gente que está consagrada al Señor abre los cielos a experiencias y visitaciones celestiales. Porque la visitación que tuvo Zacarías fue en el lugar santo, mientras ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios. Eso quiere decir que aquellos que le están sirviendo a Dios con una vida consagrada, Dios les va a abrir los cielos a experiencias y visitaciones preciosas. No hemos profundizado en este tiempo acerca de las parucías del Señor, porque antes de que el Señor regrese, la iglesia va a tener visitaciones celestiales, visitaciones angélicas y, por qué no decirlo, también visitación de muertos, experiencias con gente de Dios que ya partió, como en el caso del Señor Jesús antes de que fuera antes de que fuera a la cruz. Se le apareció un vivo y alguien que había muerto. Se le apareció Elías y Moisés, una visitación de un muerto vivo. Entonces en las parucías pues van a haber visitaciones de vivos y de muertos. Y conocía Pedro a Moisés, no, pero por el Espíritu se les reveló que eran Moisés y Elías, ¿no? Entonces, bueno, no nos metamos en ese tema, que es un tema muy lindo también, especialmente para este tiempo, ¿no? Entonces yo creo que estando en estos últimos tiempos, el pueblo de Dios tiene que consagrarse a Dios. El consagrarse a Dios le abre la puerta a privilegios, a responsabilidades grandes en Dios, pero que el consagrado a Dios no puede estar sentado. El consagrado a Dios, por lo regular, Dios lo habilita para que esté en servicio activo, y estando en servicio activo, así como estaba Zacarías, porque mientras ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios en el lugar santo, se le aparece el ángel. Entonces quiere decir que el servicio activo de los consagrados a Dios, ya para decir algo a aquellos que le sirven a Dios, es un privilegio de parte de Dios, pero hay que hacerlo consagrado a Dios, pues, ¿verdad? Porque hay muchos siervos fieles y buenos, pero también hay siervos malos y perezosos, como
dice la parábola de los talentos. Entonces, mientras Zacarías estaba en servicio activo y mientras ejercía su ministerio, se le aparece el ángel. Eso quiere decir que el servicio activo abre los cielos a experiencias y visitaciones celestiales. El verso 9 dice que él entró a ofrecer conforme a la costumbre del sacerdocio. Fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Recordemos que habían 24 órdenes sacerdotales según el sacerdocio que estableció David. No nos metamos, es otro tema muy especial también. Pero conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Sorteo significa escogido por Dios, lo cual significa predestinación. O sea, Dios había predestinado antes de la fundación del mundo a Zacarías para que estuviera dentro del sacerdocio levítico. Dios había predestinado que ese día entrara a él, o sea, a él le cayó la suerte, decimos. Cayó la suerte, no. Suerte en sus raíces significa predestinación. Entonces, Zacarías vino a la tierra y Elizabeth para esa función, para ser los vasos que iban a dar a luz, por usar ese término, aunque fue Elizabeth la que dio a luz a uno de los más grandes profetas. Pero era una pareja de consagrados, apartados para Dios, aunque no necesariamente habían hecho un voto de nazareato, pero eran consagrados a Dios, apartados a Dios, sirviéndole a Dios en su servicio activo. Dios les permite que tuvieran, en este caso Zacarías, una experiencia y una visitación gloriosa de un ángel que se le aparece en el lugar santo junto al altar de incienso. Entonces esto nos permite entender que Dios lo escogió lo predestinó para ser el padre de Juan. Fue escogido por Dios, no solamente como sacerdote en turnos, sino como padre de uno de los más grandes profetas. Por su parte, Elizabeth también fue escogida, su matriz, como la portadora de, repito, uno de los más grandes profetas. Entonces significa esto, redondemos esto que hemos dicho hasta ahorita, que la consagración a Dios abre la puerta a grandes honores. Resumámoslo. La consagración a Dios abre la puerta a privilegios en Dios. El servirle a Dios con una vida consagrada, apartada para Dios, abre los cielos a experiencias y visitaciones celestiales. El servirle a Dios, hermano, abre la puerta a grandes honores. La consagración a Dios abre la puerta a grandes honores de parte de Dios. Dice el verso 10 que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Dice que al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entendamos esto. Es el Señor quien escoge los vasos de honra. Es el Señor quien los unge, es el Señor quien los capacita. Es el Señor quien quien habilita la gracia, el don o el ministerio. Es el Señor quien habilita la gracia, el don o el ministerio. Esto tenemos que entenderlo nosotros. Y es Él quien lo respalda. Fue Dios quien escogió a Zacarías y a Elizabeth. Es Dios quien los ungió, es Dios quien los capacitó, es Dios quien habilitó la gracia sacerdotal en Zacarías. Es Dios quien lo da todo, es Dios quien respalda, pero todo eso lo hace Dios. Porque aquí está el meollo de este asunto. Es Dios quien hace, es Dios quien honra, es Dios quien unge, es Dios quien
escoge, es Dios quien honra, escoge los vasos de honra, es Dios quien unge, quien capacita, quien habilita la gracia, el don o el ministerio, es Dios quien respalda al vaso que Él escoge. Todo esto lo hace Dios. Pero aquí está el asunto. Lo que tiene que hacer el vaso que es escogido por Dios es consagrarse. Dios escogió a Zacarías y a Elizabeth, pero ellos fueron los que tuvieron que consagrarse, apartarse para Dios. Como decir, Dios escogió a Juan el Bautista, pero fue Juan el que tuvo que consagrarse a Dios. O sea, no podemos decir, bueno, Dios me dio una gracia, un don, un ministerio, Dios me ungió, Dios me capacitó. Dios lo va a hacer todo, yo no tengo que hacer nada. No, yo tengo que apartarme para Dios. Por eso es que el tema se llama los privilegios de los consagrados. Era una pareja que se conducía intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero esa consagración les abrió la puerta a privilegios en Dios. El servicio activo de los consagrados les abre los cielos a las experiencias. Y como eran predestinados a cosas grandes, entonces Dios le abrió la puerta a grandes honores, porque el honor de ser el padre de uno de los más grandes profetas, de ser la madre de uno de los más grandes profetas, son honores, son posiciones, son privilegios, son responsabilidades. Yo repito, el Señor es quien escoge los vasos de honra, Él los unge, Él los capacita, Él habilita la gracia, el don o el ministerio, es el Señor quien lo respalda, pero todo eso lo hace Dios, pero es uno, aquel que Dios lo ha escogido, el que tiene que consagrarse. Lo que tienen que hacer aquellos a quienes Dios les encomendó una función o una comisión es consagrarse, porque la consagración, escuche esto, hará que Dios pueda desarrollar su propósito a través de ese vaso. O sea, Dios a todo. La revelación, el respaldo, la unción, la presencia, la capacitación, la habilitación, el escogimiento, el respaldo, todo eso lo hace el Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu Santo. Pero, ¿qué tiene que hacer el consagrado? ¿O qué tiene que hacer el vaso? Consagrarse. Consagrarse como un vaso de honra. Timoteo dice que en una casa grande, la casa grande es el mundo. Hay vasos de oro, de plata, de madera y de barro. Unos para honra, otros para deshonra. No necesariamente está diciendo que los de oro son de honra, porque Babilonia, dice Jeremías, es una copa de oro en las manos del Señor. Entonces, un vaso de deshonra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer aquellos que el Señor nos ha escogido para una función, un don, una gracia, un poder, un ministerio. Consagrarnos a Dios, especialmente en este tiempo. En este tiempo donde lamentablemente muchos vasos, lejos de consagrarse, se están mundanalizando. Se están desviando, se están torciendo. Y recordemos que nuestro trabajo es a nivel reino, a nivel iglesia de Cristo. Ahí yo en vez le digo aquí al pueblo, le digo, hay tantos predicadores allí en la red para todos los gustos. Pero cada uno sabrá lo que predica o lo que persigue. Pero a nosotros nos encargaron un trabajo para el reino de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? Consagrarnos al Señor, apartarnos para Dios, porque eso hará que el engaño no llegue. Por eso le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, porque haciéndolo así te salvarás tú y los que te escuchan. Estamos hablando de salvación del engaño. Entonces estamos en un tiempo delicado en donde Dios, yo creo con todo mi corazón, que Dios está respaldando y va a respaldar a los consagrados. Los consagrados van a tener privilegios en Dios, que más que privilegios son responsabilidades. Estando en servicio activo consagrados, van a ser llevados a experiencias y visitaciones celestiales.
Los consagrados, Dios les abre la puerta a grandes honores. ¿Por qué? Porque un consagrado Dios lo prueba. Pablo fue probado primero. Así como fuimos aprobados por Dios para que se nos concediera, o se nos encargara, mejor dicho. Así como fuimos aprobados por Dios para que se nos encargara el Evangelio. Así hablamos. Entonces es una carga, una responsabilidad. Juan fue un hombre apartado para Dios. Pero escuche esto, porque esta es otra cosa sumamente importante. ¿Cuál era la comisión o cuál es la comisión de los consagrados? Aquí le pusimos los privilegios de los consagrados, que al final de cuentas creo que les vamos a cambiar por la comisión. La comisión de los consagrados. ¿Cuál es la comisión de los consagrados en la iglesia de Cristo? El verso 16 lo dice. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Juan no trabajaba para una denominación, trabajaba para un reino. Pertenecía, si lo aplicamos en este tiempo, diríamos, todos por orden divina pertenecemos a una congregación porque las ovejas tienen que tener un pastor que den cuenta por sus almas. Los ministros tienen que pertenecer a una denominación porque eso es lo que el Señor ordenó, estar bajo una supervisión apostólica. Pero si lo vemos a nivel de reino, todos tenemos que trabajar para el Señor. ¿Cuál es la comisión de los consagrados? Sencillo, aquí está el verso 16. Él, Juan, hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Entonces, la comisión de todos aquellos en los cuales Dios habilita una gracia, un don, un poder, una unción, un ministerio, es que el pueblo se vuelva a Dios, es que el hombre se vuelva de todo corazón a Dios. La comisión del consagrado no es que las iglesias crezcan en número, porque eso no lo hace el consagrado, eso lo hace Dios. Él es el que añade a los que van a ser salvos, como dice Hechos 2:46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces, si la cantidad la hace el Señor, entonces, ¿cuál es el mérito en el consagrado? La gloria o el mérito del consagrado es entregarle al Señor un pueblo que se ha vuelto a Él, al Señor de todo corazón. Como dijo el perito arquitecto, que Él deseaba presentarnos a la iglesia como una virgen pura, como una virgen pura a Dios. Entonces ese era el deseo de Pablo, presentarnos a Dios, presentar a la iglesia como una virgen pura. Una virgen pura es una doncella que no ha sido manoseada por el hombre, por doctrinas humanas, mundanas o paganas. Entonces, ¿cuál es la comisión de los consagrados? Sean ministerios, sean dones, sean gracias, sean poderes, sean virtudes, sean unciones. ¿Cuál es la comisión? De que el hombre se vuelva al Señor de todo corazón. En otras palabras, la comisión del consagrado es que el pueblo que se reúne ahí se vuelva de todo corazón a Dios. Esa fue la comisión de Juan el Bautista. Esa fue la comisión de Elías. Si Dios es Dios, búsquenle, y si vale Dios, pues síganle. Preparó el altar bien y cuando cae el fuego, consume el holocausto, el pueblo se vuelve a Dios. Esa fue la comisión de Moisés. No fue meterles a Egipto a llevarles, sacarlos y luego sacar a Egipto y metérselos, sino fue sacarlos de Egipto. Esa fue la comisión del sacerdocio de Malaquías. Malaquías 2:5 dice: mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Estamos hablando de un sacerdocio consagrado.
La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba mucho de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. O sea, el pueblo no va a buscar el punto de vista o la opinión del ministro, o en los dones no va a buscar su punto de vista, o no se puede profetizar el punto de vista o la opinión personal. La comisión, porque los consagrados tienen privilegios. Dios pone tesoros en vasos de barro, pero vasos de barro consagrados. Que algunas veces como que nos salen rajaduras, pero Dios está siempre hablándonos. Pero Dios, hermano, deposita cosas de bastante peso en nosotros como seres humanos, tesoros en vasos de barro, pero entendamos que Dios deposita tesoros en vasos de barro, pero no en cualquier vaso de barro, hermano. No. Si a los predicadores primero los aprueba, como dice Pablo, así como fuimos aprobados por Dios para que se nos encargara el evangelio, así hablamos. Entonces tenemos que entender que los consagrados tienen privilegios en Dios. Los consagrados en servicio activo son llevados a experiencias y visitaciones celestiales. En los consagrados se les abre la puerta a honores que son mayores responsabilidades, que es el Señor quien los escoge los vasos de honra, los unge, los capacita, los habilita, los respalda, pero todo eso lo hace Dios. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el vaso que Dios escogió? Es consagrarse a Dios. Eso y sí es parte nuestra. Pablo lo dijo, terminar mi carrera y el ministerio. Y antepuso la carrera, antepuso su vida antes que el ministerio. Lo mismo que le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Como diciendo, porque si no tienes cuidado de ti mismo, la enseñanza va a ser un desastre. Él lo sabía, por eso antepuso su carrera. Anhelo terminar mi carrera y el ministerio. Son dos cosas diferentes. Pero ¿cuál es la responsabilidad del consagrado? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia consagrada en este tiempo? Es hacer que aquellos que se han apartado se vuelvan a Dios de todo corazón. ¿Cómo lo va a hacer? Con la buena y sana doctrina, buena, sana y pura doctrina. ¿Cómo lo van a hacer aquellos que son usados con gracias, con los dones, con los poderes, con las virtudes, con las unciones? ¿Cómo lo van a hacer? Que Dios fluya a través de ellos, que no les vaya a pasar como le pasó a Balaam. Balaam comenzó como profeta y terminó como adivino. ¿Qué le quiero decir con esto, amado? Que en este tiempo todo aquel que no se consagre a Dios se va a torcer. En este tiempo todo aquel que no se consagre a Dios se va a desviar. En este tiempo todo aquel que no ame la verdad va a abrazar la mentira y va a creer la mentira. En este tiempo el que no se consagre a Dios, Dios no lo va a escoger para poner tesoros en sus manos, porque los va a echar a perder. Dios, hermano, como en los días de Zacarías, Dios buscó como buscó entre todas las vírgenes, encontró una llamada María. La encontró y tuvo una visitación angélica también. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Habían muchas vírgenes en Israel. Y sin embargo, escogió a María. Había muchas parejas sacerdotales, pero sin embargo escogió a Zacarías y a Elizabeth. En los días de Elías, muchas viudas habían en Israel, pero él escogió a la viuda de Sarepta.
Entendamos, amados hermanos. Yo probablemente quiero pensar que no estamos pidiendo y usted no está pidiendo que Dios lo use. Porque en mi caso yo nunca le pedí ser ministro, ni mucho menos pastor, ni mucho menos apóstol, ¿no? Pero sí he entendido que Dios usa a los consagrados, busca a los consagrados, unge a los consagrados, los habilita, los unge. No va a ungir un carnal para que, no. Lamentablemente hay ungidos que después paran carnales. Hay ministros bonitos que después paran carnales, babilónicos, egipcios y hasta sodomitas. Sodomitas, ¿por qué? Porque tuve la mala experiencia de ver en la red a un pastor de una iglesia grande, de habla inglesa, que le declaró su amor a un hermano en público y le propuso matrimonio y toda la iglesia le aplaudió porque el pastor se iba a casar con un hombre. Es una aberración eso y lamentablemente pudo haber comenzado bien y terminó mal. Porque el punto no es el principio, el punto es el final. Y lamentablemente la consagración debe de ser, no importa cuánto tiempo pase. Como en el caso de Zacarías, dice que eran avanzados en edad, pero se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. La consagración te abre la puerta a privilegios en Dios. La consagración te abre los cielos, te abre la puerta a experiencias celestiales, visitaciones celestiales. La consagración te abre la puerta a grandes honores en Dios. Pero entender que todo eso que da Dios no es para sentirte mejor que otros, no es para hacer tu reinito, sino es para trabajar para el reino de Dios, para que todos los hombres se vuelvan a Dios, así como espero lo estés haciendo tú y yo también espero estarlo haciendo. Termino con esto. Hoy es una buena noche. El tema es interesante, interesantísimo. Termino con esto. Si tú no conoces al Señor, hoy es una buena noche como para decirle: Señor, hoy yo te entrego mi vida. Te entrego mi vida, lávame con tu sangre, perdóname mis pecados. Quiero buscarte de todo corazón. Quizá incluso vas a una iglesia cristiana, pero no tienes una vida consagrada a Dios. Es un buen tiempo como para decidirte. Los tiempos son malos. Cada día van a ser más malos. Y si alguien se ha apartado del Señor, vuélvete al Señor. Vuélvete, pero consagra tu vida. Consagra tu vida. Ya no se escuchan muchos temas en las iglesias de consagración, de búsqueda, de reverencia, de temor. Ya no se escucha mucho. Pero sí hay un remanente que lo está haciendo. Vuélvete de todo corazón. Y si estás enfermo, dile: Señor, sáname. Yo he creído en tu poder sanador para buscarte con más ganas, o para seguirte sirviendo, o para servirte y para seguirte. Sáname, Señor. Pídele que te sane. Yo creo que su promesa está todavía ahí. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el nombre del Señor te pido, dale un clic a tu teléfono, comparte con tus contactos. Hay una censura muy fuerte en contra de mi vida, tal vez en vez tocamos mensajes tocante al anticristo, los tocamos
son fuertes, en donde veo a muchos de los que están ahorita en el gobierno involucrados en eso. Y por eso hay mucha censura, porque recordemos que el sistema y por ende el anticristo echará por los suelos la verdad. Comenzará censurando la verdad y después la matanza contra aquellos que anuncian la verdad. Pero podemos, ahorita que todavía tenemos poquito medio abierta la puerta para llevar el evangelio, es bueno colaborar para entender que muchos pueden entender muchas cosas que probablemente no han entendido del evangelio. En este tiempo, termino con esto, Dios tiene puestos sus ojos en aquellos que se están consagrando para hacer la tarea del tiempo final. Cuídense mucho y que Dios los bendiga ricamente. El jueves, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con ustedes con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Bendiciones, amados.